Yo quiero partir por el hecho de que esta proforma presupuestaria, y voy a entrar en materia, nos deja más inquietudes que certezas. Quiero empezar diciendo que efectivamente la información que el Ejecutivo nos ha presentado en esta proforma presupuestaria carece de calidad y carece de cantidad para respaldar las cifras y el análisis presupuestario. De pronto, por esta razón, la Comisión nos ha entregado un informe que a mi criterio es pobre y débil, porque no cuestiona, porque solamente maquilla y justifica las cifras. De pronto, por eso, el Ejecutivo sabe que ya está aprobado y no necesita respaldar sus cifras. Sería muy interesante si las cuestiones presupuestarias se arreglaran con discursos patrióticos. Ojalá fuera así. Sin embargo, cuando se trata de cifras y cuando se trata de manejo económico, no cabe duda. Más temprano que tarde, las realidades se imponen. Cuando hacemos un análisis presupuestario, más allá de que quien maneje las finanzas públicas, sea de izquierda o de derecha o del centro o de cualquier lugar o de cualquier posición ideológica, hay aspectos y cuestiones que tienen el mismo significado donde quiera que te ubiques. Efectivamente, esta proforma presupuestaria nos da una información. Esta es una herramienta que no solamente sirve para decirnos qué, sirve también para decirnos cómo se está aplicando la política fiscal, cómo se están administrando las finanzas públicas. Y lo que nos dice esta proforma es que efectivamente aquí hay un desequilibrio, porque cuando relacionas los ingresos y los gastos, estás gastando más de lo que ingresa. Y esta es una proforma presupuestaria desequilibrada. Y por eso las cifras se presentan en negativo, pues, no se presentan en positivo. Un déficit significa un resultado negativo. Eso en cualquier lugar donde te ubiques. Esos resultados negativos, cuando tenemos una proforma deficitaria, cuando tenemos una proforma que casi su 25% tiene que ser superado en ingresos con financiamiento, que significa endeudamiento, significa que hay que hacer un análisis serio. Algo está pasando para este desequilibrio y algo hay que hacer para superar ese desequilibrio, porque no podemos llevar un presupuesto desequilibrado por varios periodos sin que esto desencadene en una crisis. Y por eso el mismo cuadro cuatrianual que nos presentan, que creo que no tiene el suficiente sustento, nos habla de que precisamente la preocupación es ir superando este déficit hasta llegar casi al equilibrio fiscal. Así que no hay que tapar, no hay que maquillar, no hay que buscar discursos lindos. Hay que encontrar el verdadero significado y la búsqueda de soluciones, porque lo que nos dice el presupuesto es si está bien y es positivo, continúe. Pero si está en negativo, señores, hay que superar ese déficit. Y de lo que yo conozco, tal vez aquí como hay economistas expertos dirán lo contrario, pero yo conozco solamente 3 formas de superar un déficit. O aumentas tus ingresos, o disminuyes tus gastos, especialmente los gastos corrientes, pero cuando disminuyes los gastos de inversión, el impacto social puede ser duro y difícil, o te endeudas. Ahora, si hay otro descubrimiento, por favor que me lo hagan saber. Y cuando nosotros analizamos esta proforma presupuestaria y vemos ingresos, yo creo que están sobreestimados. Vemos gastos, que ya se ha dicho aquí por algunos asambleístas, están subestimados. Lo que hace que esa relación de ingresos permanentes y gastos permanentes no sea tan real y verídica. Como no tenemos datos para sustentarlo, vamos a hablar con las mismas cifras del presupuesto en alguna medida. ¿Qué nos dice esta proforma? Que no hay ninguna intención de limitar gastos, sino que hay una pasión por el incremento en el gasto. Y lo que nos dice esta proforma es que la única forma de solucionar ese déficit es más endeudamiento. Lo están diciendo aquí.
no me lo estoy inventando yo. Entonces, hablemos de los ingresos. Ingresos permanentes, que es básicamente el sustento que tiene el país para su funcionamiento. En los ingresos permanentes, cuando hablamos de los ingresos tributarios, yo tengo dos preguntas y ojalá la comisión o el ponente tenga algo que decir. Veo en el detalle de los impuestos que se van a cobrar, de la renta, del IVA, pero también de los arancelarios y de los impuestos por salida de divisas. Veo que hay un incremento en relación al 2014. Hay un incremento de estos valores, casi en 600 millones, 300 millones en cada uno de estos rubros. Yo me pregunto, ¿dónde está el sustento y la explicación para entender que los impuestos arancelarios y que los impuestos por salida de divisas van a aumentar si tenemos una política de restricción de importaciones y de salida de capitales? Entonces, ¿en qué se sustenta que estos ingresos permanentes van a subir en el 2015? Pero cuando hablamos de los ingresos no tributarios, me tiene que llamar la atención que cuando yo veo en el presupuesto, ya en la ejecución presupuestaria 2013 y en lo que va, que ya va a terminar del 2014, que los valores de ingresos no tributarios oscilan entre 1.500 y un poco más de millones. ¿Cómo nos explica el Ejecutivo o el Ministro de Finanzas o quien quiera que en el 2015 estos valores serán por 2.500 millones? ¿De dónde saldrán entonces? Porque los presupuestos tienen una base que es el pasado para poder proyectar. Entonces, si en el 2013 y en el 2014 no superaron o estuvieron alrededor de los 1.500 millones, ¿de dónde sale el salto de 1.000 millones en los ingresos no tributarios? Pero hablemos también de los impuestos, que aquí se ha dicho que efectivamente el mayor esfuerzo del pueblo ecuatoriano, que ya no aguanta más impuestos, es precisamente estos 15.000 millones en los que yo estoy diciendo que hay cifras que claramente se ven sobreestimadas. Pero hablemos de 15.000 millones. Qué pena para los ecuatorianos saber que sus 15.000 millones de aportes en impuestos apenas sirven para cubrir el funcionamiento de la burocracia. 8.000 millones de personal en burocracia y 8.000 millones de bienes y servicios para el funcionamiento de la burocracia. O sea, en este momento ya ni nuestros impuestos alcanzan para cubrir, aún con estos valores inflados, el funcionamiento de la burocracia. Y ya no aguantamos más. Entonces nos preguntamos, para la proyección cuatrianual, ¿de dónde saldrá el aumento de ingresos que vamos a necesitar en búsqueda del equilibrio fiscal? Además, cuando hacemos un análisis, eso en la búsqueda de informaciones aquí y allá, cuando hacemos un análisis de qué ha pasado con la recaudación tributaria, que es una de las cosas de la que ha estado orgulloso este gobierno, y está bien que estén orgullosos de eso, estamos viendo que el incremento en la recaudación se desacelera. En el periodo 2007 al 2011, un promedio de 21% de crecimiento. En el periodo hasta el 2014, 2011, 2014, 15%. Y para este presupuesto ya nos están hablando de solamente el 6% del incremento. Significa entonces que no vamos a tener la posibilidad de aumentar nuestros ingresos, pero sí vamos a tener la triste realidad de incrementar la deuda. Y señores, este instrumento que está aquí no solamente es para nosotros, que podemos adornarlo, maquillarlo, decir que está bien, que estamos en el paraíso. También este instrumento y esta información del manejo fiscal tiene un minuto a lo analizan, gracias señora presidenta, lo analizan y lo estudian aquellos a quienes vamos a acudir en busca del crédito. Ellos también lo analizan y van a ver si tenemos capacidad de pago de esa deuda. Y no es solamente que la deuda sea para inversión. En síntesis, señores, tenemos que sincerarnos, tenemos que transparentar esta información y saber que el manejo fiscal, que la política fiscal del gobierno necesita enmendarse, necesita corregirse, necesita mejores rumbos, porque
ni pagamos más impuestos porque el pueblo no da más y porque el endeudamiento está comprometiendo a futuros gobiernos y está comprometiendo sobre todo a las presentes y a las futuras generaciones. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Rosado.